Pues seguimos aquí en Centauros de la Alcarria hablando. Esta es la mejor parte, porque Ramón ya no están grabando las cámaras, pero Ramón sigue hablando a las Claro, cámaras. yo sigo hablando a la cámara y sigo entregado. Claro, es que te he visto Claro, ahí. yo sigo entregado. Entonces, pues esto, seguimos en Centauros de la Alcarria, hablando esta vez en la parte podcast, en la parte esta spoiler total, en la que podemos decir lo que queramos sin temor a ofender a nadie. O a lo mejor sí, pero nosotros lo vamos a hacer sin temor Hoy a lo ofender a tenemos nadie. fácil para ofender. Chicos de realización, Iván, Diego, estamos grabando, ¿no? Es que las ofensas hay que grabarlas todas. Que no haya censura en este programa. Entonces vamos a hablar primero de qué preferís, de estas películas españolas que hemos elegido nosotros o hablamos de 20.000 especies Yo de dejo de decir a abejas. Jesús que para eso es el invitado. Vamos, Jesús, ¿de qué prefieres hablar primero? De 20.000 especies Vale, de pues abejas, vamos a hablar de 20.000 especies de que yo abejas. no la he visto y así podéis hablar vosotros. Yo y la- después. yo la- Pero yo esto es spoiler total, aquí te podemos contar el. Te vamos a contar la el No hay final. película. problemas, no hay problemas. Porque tú, esta película no- Jesús, en esta película no hay no eres problema. fan de este tipo No. de cine español, ¿no? Este tipo de cine español no me gusta. Este que hemos comentado antes, de Cinco Lobitos, Alcarrás, ¿cuál más? La Maternal. La maternal. Las niñas. Las niñas a mí me parece un Palomero. horror. O sea, yo respeto mucho a la gente que le guste, pero a mí me parece una película, no sé, De no, hecho- no es el tipo de cine que a mí, eso de grabar en cámara en mano y con esos formatos, porque las niñas tenían un formato además que no era el flash o el escope de siempre, ¿no? No me gusta. No. De las primeras críticas que hice cuando conocí a Jesús fue de las niñas. No sé si te acuerdas. No lo Y era recuerdo, como. ¿sí? Y, dije, ¿Cierto? y me dijiste, pero ¿cómo te gusta eso? Porque a mí las niñas distingo dos partes de la película. La primera parte de la película sí que me gustó bastante. La segunda parte de la película ya. Yo he de contarte que cuando yo la acreditación en los multicines de Guadalajara me la dio Jesús. O sea, yo no la pedí en ningún momento. Yo iba a los multicines, saludaba a todo el mundo, saludaba a Jesús también. Y un día fui a la Un taquilla. pequeño inciso. Te la di porque ponías bien a todas las películas, ¿eh? Muchas gracias. Si Muchas gracias. no, te quedas sin acreditación. Entonces, Pues me luego acuerdo- cambió. Claro, Ya lo sé. me acuerdo que fui a la taquilla, Isabel, que es amiga mía de muchos años, de la época ya de los multicines en la avenida Zaragoza, pues me dice, pasa un momento que tienes una buena noticia. Y no me das la entrada. Dice, no, pasa. Y fui a Jesús y me dije, Jesús, bueno, te hemos acreditado. Le agradecí muchísimo. Le dije, es la primera vez que alguien me da algo sin pedirlo. Es una cosa extraordinaria en mi vida. Y yo estoy muy agradecido. Pero recuerdo también que meses después, comentando con él, le dije, bueno, a mí es que no me lee nadie. Dice, eso te crees tú. A ti te leen todo. Hay gente que te lee todo. Y me dice, por cierto, que hemos estado a punto de quitarte la acreditación porque ponías todas las películas a parir. Después de dártela. Pero antes las ponías todas bien. Porque ya consiguió lo que quería, Claro, ya se le subió a la cabeza. claro, Dijo, Bueno, ya. y me dijo, este es el mejor regalo que me han hecho en mi vida. Yo nunca imaginé que podría entrar al cine Sí, sin pagar una entrada. eso era una ilusión para mí, porque una cosa que había dicho yo en broma muchas veces es, para mí mi mayor ilusión es ir al cine gratis, ¿no? Poder ir al cine gratis. Y yo iba, ya lo sabe Jesús, antes de estar acreditado iba mucho al cine y luego he seguido yendo tanto o más, claro, estas cosas son así. Y la verdad es que para mí era una ilusión, como un sueño inalcanzable, ¿no? Pero que gracias a Jesús se hizo realidad, por lo tanto, por eso le tengo yo esa especial veneración a Jesús. Y cuando me dijo que había puesto en riesgo por mis malas críticas mi acreditación, la verdad es que me temblaron las piernas. Y Tu acreditación y la supervivencia de los cines, ¿eh? No creo, Las dos cosas. no creo que yo Yo tenga creo que luego ya lo pensaste detenidamente y ya tanta fuiste influencia, cambiando tanta un poco. influencia. ¿eh? Y tal. Sí. No, de todas maneras, yo siempre he intentado ser sincero, ¿no? O sea, que yo he de decir la verdad, yo nunca maquillo mi opinión. Mi opinión es la que es y no la maquillo. O sea, Eso lo podemos jugar todo. o sea que podré estar equivocado, no tener criterio, pero mi opinión es mía y ahí está. Pues vamos a hablar de 20.000 especies de abejas, que ya os decía antes, una película en Málaga muy bien recibida, que se llevó la Biznaga de Oro y que a mí es una película que yo creo que se perdía tratando demasiados temas, que estaba bien el tema de la niña o del niño que se ve como una niña, yo eso lo veía bien, pero a mí se me hizo un poco plomo la película, a mí parece que tenía
un metraje excesivo, ¿no? Y eso me pareció a mí y a algún otro amigo mío, ¿no? Aunque luego la película, todo el mundo hablaba fenomenal de ella y a mí me fastidió mucho que esta película se llevara la Biznaga de Oro contra otras películas que a mí me parecían mejores, ¿no? Y Matria, que luego hablaré de ella, a mí me pareció una película mucho mejor que 20.000 especies de abejas, ¿no? Yo creo que cuando dices que sobra metraje, lo que para mí le sobra a la película es sus tramas. Le sobran sus tramas y le falta probablemente originalidad. Llevamos unos años en esta corriente de nuevas directoras que no es la primera vez que vemos un retrato sobre la infancia, aunque sí cambia. Lo que cambia sobre todo de ese personaje central infantil es que ahora es un niño trans, pero lo que está de fondo es lo que ha estado siempre en otras películas, que es la figura del hombre como algo amenazante, algo negativo, las mujeres un poco arrinconadas, la abuela que el marido le ponía los cuernos. Son cosas que se repiten en estas películas y no sé, y ya te sabes siempre lo mismo. O sea, que te resulta muy conocido, pero luego es verdad que son películas que, desde mi punto de vista, a mí sí me parece que están muy bien hechas. Me gusta el tono este de técnica documental que utilizan de la cámara en mano un poco para darle verosimilitud. Me encanta en todas las películas la dirección de actores, me parece que es muy buena. Todas estas directoras dirigen a los actores muy bien y sobre todo a los niños y niñas. Pero a la película le sobran sus tramas y centrarse un poco más en lo que se quiera centrar, que luego tiene valores, pero tiene otras cosas que son un poco pesadas. Sí, yo coincido mucho contigo. Mira, también es verdad que estas películas tienen el problema, el grave problema, que son películas de poco presupuesto. O sea, este cine... Pues no ruedes tanto, pues no ruedes tanto. Claro, entonces eso obliga a hacer un estilo de dirección que es pegar mucho la cámara al actor, me explico, Pero utilizar... funciona, pues a mí me Sí, sí, funciona. no digo que no funcione, pero obliga a eso, ¿no? A mí, por ejemplo, ese estilo narrativo no me convence demasiado, ¿vale? No me convence demasiado. Pero claro, tú no puedes sacar un plano general donde haya 200 figurantes, porque eso vale un pastizal, y esa escena se lleva el presupuesto de la película. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Pegar la cámara al actor, seguirle y tal, desenfocar el fondo para no tener que pagar extra ni figurantes, ¿me explico? Es la realidad. Entonces, obliga a un modo de realización barato que es muy de gente que empieza haciendo dirección. Y eso tiene, a su vez, mucho mérito, ¿no? Porque narrar una historia con poco presupuesto, con una cámara ágil que se mueva cerca de los actores y que te dé una impresión de verité, de realidad, a mí eso me parece meritorio. Dices que no voy a decir que no tengas razón, que no esté, que el germen no esté ahí. Pero me parece que este estilo de rodar requiere mucha pericia por parte del operador de cámara y por parte del director de fotografía. Exacto. O sea, Sí, sí. que no es que una cosa que digas, no, es que es más fácil. No, más fácil no es. No es más Puede ser fácil, más barato. es más difícil, pero es más barato. Puede ser más barato, pero es más difícil. Y luego lo que sí que hay en esta película es un tema, y aquí es donde ya puedo empezar a ofender a saco. Sí me gusta. Que yo hablaría de no me entro en ética, ¿vale? Hablo de como decisión artística. Es una película que tiene un fondo, un subtexto que es el tema trans, que intenta abordar de una forma comprometida y que yo creo que a la hora de elegir el actor que interpretaba a ese niño era muy importante que apoyara el mensaje de la película. Y no lo digo porque, no, es que tenía que ser trans, no. Es que cuando yo empiezo a ver la película, lo primero que pienso es, vaya, una niña. Y yo pienso, pues es una niña que quiere ser niño. Y luego tengo que entender que no, que es un niño que quiere ser niña. ¿Vale? Entonces, creo que o deberían haber elegido a un niño o niña trans, o deberían haber elegido a un niño para interpretar el papel. Porque me parece que la película habría tenido más fuerza si yo la veo a un niño o a alguien que al sentir la duda luego diga, joder, es que es un niño. ¿Sabes? Pero ahora es como que me están vendiendo la moto. Lo entiendes, ¿verdad, Jesús? Porque es un poco complejo. En realidad, el problema de la película, el problema que plantea problema, entre comillas, ¿no? La cuestión que plantea la película es que hay un niño que se llama Aitor, Sí. Coco, y que quiere ser Lucía, ¿no? Que quiere ser una niña. Y entonces,
claro, han elegido para ese papel de Aitor que quiere ser Pero Lucía. en la película parece una niña. Claro, es una Claro, niña. ese es el asunto. Han elegido a una niña. Ah, es que es una niña. Claro, es que es una niña. La niña se llama... Pero el personaje de la película El es un Sofía niño. niño que Otero. quiere ser niña. La Claro. niña, claro, la actriz que han elegido para interpretar a Aitor, que quiere ser Lucía, se llama Sofía Otero. O sea, han elegido una niña para interpretar a un niño trans. Esa es la cuestión, ¿no? Entonces es lo que plantea Javi. Esta cuestión a mí me parece muy interesante. O sea, es un planteamiento interesante que yo no me había hecho mucho, ¿no? Pero fíjate tú la importancia que tiene el personaje de esta niña, la importancia que se le da el personaje de Sofía Otero, ¿no? Porque en Berlín fue lo que más llamó la atención y de hecho le dieron a esta niña el personaje de interpretación, que a mí dar el personaje de interpretación a una niña de 6, 8 años me parece un poco raro, por decirlo de alguna manera, porque el trabajo de interpretación no es de la niña, el trabajo es de la dirección de actores. Pero eso pasa normalmente en el cine con los niños, ¿eh? Claro, Yo no sé por qué, pero claro. siempre el niño es el que se lleva el premio. Otra cosa es que el niño tenga 16 años o 14 años y que haga una interpretación, pero un niño de 6 años hace la interpretación De niño de 6 años. de 6 no años tiene que, que le intentar indica, nada. Claro. que le indica el director, que le dirige el director o el director de actores, o si hay un coach que le ayuda, pero me explico, ahí va el sentido. Entonces habría que darle el premio más a esa dirección de actores que no al propio niño, porque el niño va a hacer de niño. Bueno, ¿Me explico? Parte verdad de que- lo que es. es Claro, verdad que aquí es más complejo porque gran parte, como ocurre en ese tipo de cine, maneja muy bien lo que son los silencios. No tanto en el momento de la interpretación, que también, como los silencios. Yo luego lo que no sé es hasta qué punto resulta apropiado meter a los niños en todo este circo de promociones, premios, discursos, no sé qué. Porque luego los niños no sería el primer juguete roto. Parece que últimamente ya lo digerimos mejor. Pero a los niños a lo mejor habría que protegerles y parte de esa protección es, pues no... de hecho, en algunos festivales y en algunos premios, en los Goya, por ejemplo, no se puede dar premios a niños de interpretación, no se pueden dar. En los Feroz, por ejemplo, este año se podían dar. Y de hecho, la niña de la maternal estaba nominada, ¿verdad? Pero ya es una niña que tiene Claro, ya 12, tiene- 14 sí, años, que ya es... Pues yo no sé... Me explico, pero bueno, no, pero te planteo yo que es una cosa sujeta a discusión, o sea, que no está clara, o sea, si estuviera clara no habría discusión. Pero que hace Está un sujeta a gran discusión. papel. Es que tanto esa niña en la maternal como la directora, no me acuerdo cómo se llama de la maternal, pero en las niñas también dirigía a las actrices, pero de una manera maravillosa. Sí, O sea, que a mí sí. las historias me pueden generar no rechazo, sino que a lo mejor no me interesan tanto como me parece que están en el caso de las niñas desaprovechadas. En el de la maternal pasaba lo mismo. En la maternal, de repente la película pegaba un volantazo al final y decías, ¿qué pasa con el bebé? ¿Va a dar en adopción? ¿Se lo ha quedado? ¿Lo quiere? ¿No lo quiere? ¿Dónde está el niño? Claro, ¿Dónde está el niño? pero vamos, que en esa de 20.000 especies de abejas, ya te digo, yo tengo ese problema entre la forma y el fondo de la película con la elección de la actriz. Yo lo comprendo en parte. Yo la verdad, viendo la película, estuve cómodo viendo eso, ¿no? A mí no me chirrió, y hay aspectos en la película que a mí me interesan. Si la película tiene aspectos, por ejemplo, se ha hablado muchas veces, esa sociedad matriarcal vasca, ¿no? En el que la tía, la madre ocupan un papel importantísimo. Pero ¿no? aquí en esa son familia. víctimas. Sí, Aquí también son víctimas. sí, O sea, pero yo- no dejan de ser las que manejan la familia, ¿no? Y Pero la tía, la- el poder educativo y de comprensión que tiene la tía, que además es una persona muy tradicional y tal, pero que luego ¿La tiene... tía? Sí, ¿Tradicional la tía? sí, en el aspecto religioso y Esa tal. es la sí. madre, la tía no se mete en camisa de once varas. Hay un aspecto que a mí me gusta, que son las preguntas que este niño, que Aitor, o esta niña, Lucía, hacen a sus abuelos, ¿no? Y les dicen, bueno, ¿y qué es el pecado? ¿Y por qué ¿Qué es es el la fe? ¿Qué es la bautismo? fe? ¿Y qué es la fe? ¿No? Es ese tipo de cosas que Tiene un plantean. diálogo sobre la fe que podría haber sido soberbio, pero al final lo sobreexplica. Sí, Lo sobreexplica. Y el mejor pero trabajo de guión. ese aspecto está muy bien, porque esas preguntas que hace un niño, yo me acuerdo
que yo vimos con mis nietos, vimos la película Soul, la de esta de Pixar, ¿no? Y yo le dije, esto Soul significa alma. Y me dijeron mis nietos, ¿y qué es el alma? ¿Y tú cómo explicas qué es el alma? Yo no sé explicarlo. Es una cosa que pesa 21 gramos. Que pesa 21 gramos y que está ahí, ¿no? El alma, ¿no? Y el alma, independientemente del concepto religioso, aunque uno no sea nada religioso, o sea ateo perdido, pero hay un concepto que es el alma, ¿no? Esa esencia. ¿Cómo dibujas el alma? ¿No? ¿Y cómo lo explicas, no? Ese espíritu que tiene una persona, tiene un espíritu, una cosa que le da especial característica de humanidad, ¿no? Que es el alma, ¿no? Aunque no seas creyente y no creas en el alma, pero ese concepto está ahí, ¿no? ¿Y cómo lo explicas eso, no? Entonces, explicar ese tipo de cosas como qué es la fe o qué es el pecado y para qué sirve el bautismo, a mí no dejan de ser temas que cuando lo plantea un niño me interesan mucho, ¿no? Además que la película hace algo también, o sea, tiene cosas buenas, ¿vale? Sí, hombre, de hecho, hemos partido aquí. De hecho, hemos dicho lo malo, pero también defendemos Que los valores de la película. La película tiene un momento muy bueno que es cuando esa niña le dice a su tía, porque claro, le venden lo del, pues toda esta imaginería católica de que te mueres, que si no sé qué, Vas al cielo, no sé y ella qué. dice que se quiere morir para volver a aparecer como niña, que es un temor que muchas veces cuando hablas con los niños sobre el cielo y el más allá, dices, no quiero hacerlo demasiado atractivo, no sé que se tire por el balcón, ¿sabes? Para irse para arriba. Entonces, yo me acuerdo con Nicolás, cuando se nos murió la perrita que teníamos, Nala, le decíamos que, dijo, pues no, pues ha ido al cielo a jugar. Y claro, de repente eso dijimos por la mañana, ¿no? Y luego a las 6 de la tarde te dice, y cuando vuelven a la del cielo, que la echo de menos. Claro. Y mira, llorando todos por la calle como tontos Claro, que íbamos. Además, esas cosas que se vivencian muy intensamente, ¿no? Y es lo bueno, Se vivencian esta muy película intensamente, es aunque sea de un animal. O sea Sí. o sea que- esta película sí coge esas dudas, esa parte del guión coge dudas. Es que el personaje, la historia central de la disforia de género está muy bien, pero es lo que pone alrededor lo que la emborrona. Mira, Cuando se empeña en meter, o cuando se empeña, a lo mejor no se empeña, lo mete porque quiere, no eso, pero cuando tiene que hablar de figuras masculinas, no hables de figuras masculinas. Si ya te has quitado al padre de encima, no le traigas después al final de la película para que haga lo que esperas que haga el padre de, oh, qué mal, mi hijo quiere ser una niña, oh, qué mal, ¿cómo vas a manejar tu dinero? Tendrás que hacer lo que yo quiera. O no hables del padre de ella, de, si es que te ponía los cuernos, mamá, ¿sabes? Es que déjalos fuera. No metas, céntrate en la historia central, que tienes un personaje que también es brutalísimo, que es el de la tía, el de Ana Gabalain. de la tía. El de la tía es y además Ana Gabalain hace una interpretación llena de generosidad, porque el momento en el que está en el río, en pelota picada, eso es tener generosidad, de decir, no es como, ¿cómo se llamaba? La película esta de Buenas noches, Leo Grande, que al final salía la chica. ¿Cómo? Buenas noches, Leo Grande. La de Emma Thompson. La de Emma Thompson, que al final salía, al final Emma Thompson salía desnuda, pero era como, vamos a sacar a Emma Thompson desnuda. No, en esta película Ana Gabalain sale desnuda en el río, pero no le dan mayor importancia, y eso es actuar con generosidad. Y la ves con la niña actuando y te das cuenta de que ella está cuidando a esa niña más allá del papel y de la interpretación. O sea, es que me parece centrar en la película, en los dos personajes. Esta película tiene un don, que es el que mejora mucho cuando se habla de ella, porque es una película perfecta para comentarla, porque tiene muchas cosas, muchos matices, muchas cosas que contar. Y yo me acuerdo que algún amigo mío del Festival de Málaga salimos de ver la película y salió echando pestes de la película. Sí. Y luego, hablando de ella, 10 minutos en la puerta de los cines antes de irnos a comer, de pronto le veía yo que estaba defendiéndola, ¿no? O sea, porque es una película que como cuando la ves a lo mejor te puede cargar, pero cuando terminas de verla le encuentras muchos valores, muchas cosas que la película muestra, ¿no? Que es una cosa que no hemos hablado con Jesús. Antes en la entrevista ya nos habían hablado. ¿Por qué ahora todas las películas tienen que durar 2 horas 10 minutos? O 2 horas y media. ¿Por qué hay tantas películas tan largas? Esta película con 1 hora y media habría sido maravillosa. Mejor, eso totalmente de acuerdo Y contigo. ahora, sin embargo, parece que hay una regla
que todas las películas tienen que durar 2 horas y media. Bueno, porque es una tendencia. El Yo digo que es paradigma, una ¿no? tendencia, sí. Y dentro de 2 años o año y medio, pues será totalmente al revés. Y nos seguimos a películas de hora y media, hora 40, y sin embargo, pues ahora sí. Pero no pasa solamente con las películas españolas, está pasando también con Sí, las sí, con todas, con películas de todas. Hollywood, Con con todas. todo. Que Con se las van a más de dos francesas, horas, con 2 horas, todo. incluso 2 horas 5. Bueno, 2 horas 5, ajustala a 1 hora 50, a 1 hora 55. Pero ¿por qué pasar de las 2 horas? No sé, es algo que no entiendo. No, pero incluso, fijaros, Woody Allen, que siempre ha presumido de que él sabía contar historias en En una hora y hora media, 20, una sí. hora y media, ahora ya sus últimas películas ya son de 2 horas. O sea que incluso los directores que siempre han presumido de hacer películas breves están haciendo películas largas. Yo añoro esa época en la que yo era crío, que no sabía qué ponía en los cines, que salía, las sesiones en Zaragoza eran 5, 7, 9, 11, y que yo salía a las 4:30 de mi casa, daba un paseo por el Paseo de Independencia y elegía las dos películas que iba a ver. Y una era a las 5 y otra a las 7. Y Sí, no había sí, sí, complicaciones sí. de horarios, porque siempre eran 5, 7, 5, 9, 7, 11. 9 y 11. Y no había problemas. Y como duraban hora y media, perfectamente ibas a ver una, salías, te tomabas un helado en Los Italianos y veías la otra película en el otro cine. Y eras tan feliz. Ahora ir al cine, yo tengo que hacer encaje de bolillos y a veces le digo, Jesús, solo he podido ver una película porque no me encaja la segunda película, o sea, por los horarios, eso ya sabes qué pasa a veces Sí, sí. y tal, o Mi sea que amigo Isaac de Westertainment, un saludo siempre, yo tengo que cada 3 programas tengo que hablar de Westertainment. haces muy bien. Pues mi amigo Isaac tiene una teoría que dice que, bueno, tengo teoría, algo que decir de una tesis, dice que este proyecto de la duración es también, va a ser, bueno, es ya un problema a la hora de revisitar películas. Tú antes te veías Arma Letal, como duraba hora y media, hora 40, hora 50, pues te la volvías a ver. Pero ahora que te quieras ver una película que dure 3 horas, aunque te haya gustado, ¿no? Pero dura 3 horas y media. ¿Cuándo sacas tú tres No, horas pero y media Javier, para ver? generalmente a todas estas películas les sobra metraje. Coincidimos en la mayoría del público en eso. En que les sobran 20 minutos, les sobran Es 15 que minutos, les sobran... A hay ver, muchas veces la ¿por idea qué? esta de que tú ves una película y dices, más corto hubiera sido mejor. Claro. Y en esta en concreto de la Sí. 20.000 de abejas, es que además el personaje, vuelvo al personaje de la tía. No creo que no dicen en la película, porque otra cosa de estas Estamos películas. hablando de 20.000 especies Sí, de 20.000 especies de abejas. abejas. En 20.000 especies de abejas, el personaje de la tía, que yo recuerde, no hablan de su condición sexual. Pero la película, con imágenes, con los modelos de ropa que lleva, con los vestidos, parece que te sugiere la posibilidad de que pueda ser lesbiana. ¿Vale? Entonces ella, por eso, parece que está incluso, o a lo mejor no solo de forma manifiesta, pero sí tener cierta tendencia porque lleva como un look, sobre todo al final en la comunión, va de traje. Entonces, ella es el personaje que está más abierto a entender lo que le pasa al niño y que realmente le escucha. Y luego también porque tiene la magufada de que utiliza las abejas para curar a la gente. Y yo diría, a Ramón, ¿qué le parecerá esto? Que pongan aquí como sabio, ¿no? Al que utiliza abejas para curar a la gente. Bueno, ¿Eso te lo crees, lo de las abejas curadoras? Hombre, bueno, si la no. cura, ¿no? Claro, esto es como Si todo. la cura. Dice, esto es como todo. Fui a hacer apiterapia y me fue bien. Pues bueno, si te Claro. fue bien, enhorabuena, me explico. Esto es como, mira, os cito un ejemplo para que veáis cómo son estas cosas, ¿no? Ya sabéis que la acupuntura, hay gente que emplea la acupuntura para dejar de fumar, ¿no? Hay una cosa que se llama el consejo médico, que es que uno va al médico y le dice al médico, tienes que dejar de fumar. Eso es eficaz en el 15% de los pacientes fumadores. O sea, que uno vaya al médico y el médico le diga, tienes que dejar de fumar, es eficaz en el 15%, ¿vale? Que está muy bien porque es una medida gratis, barata. Yo pensaba que no hacía nadie caso a eso. No, el 15%. Hay gente que hace caso. Esto está estadísticamente demostrado. O sea, hay un 15% de pacientes que el médico le dice que tiene que dejar y dejan de fumar. Con lo cual, el médico debe decirle al paciente fumador, tienes que dejar de fumar, porque un 15% va a ser eficaz. La acupuntura es eficaz en un 15%. Es tan eficaz como el consejo médico, ¿vale? Por lo tanto, da igual el consejo médico o la acupuntura. Si te es eficaz y ese 15% deja de fumar, bienvenido sea. Si uno va y tiene dolores articulares y le ponen apiterapia, ¿verdad? Por inyectar el veneno de abeja y mejora, enhorabuena. Perfecto, me alegro mucho, ¿vale? O sea que no tengo ningún problema con eso, ¿no? El problema es las alergias. Ya sabéis que el contacto favorece la alergia. O sea, uno tiene alergia a lo que ha tenido contacto, ¿no? Y entonces hay aquí en la Alcarria un problema que trata el servicio de alergología
del Hospital de Guadalajara con mucha frecuencia es alergia a la picadura de abejas, que puede ser mortal, ¿no? Y hay muchos apicultores que llevan en el bolsillo de su traje, llevan un inyector de adrenalina, ¿no? Para evitar un desenlace fatal ante una picadura. Entonces, ojo con eso, ¿no? Eso no es una práctica exenta de riesgos, ¿vale? Simplemente eso, ¿vale? Bueno, por eso que ese personaje de la tía, que está tan bien construido, con matices, con sugerencias, es que me sobraba todo el rollo de la madre con sus inseguridades, que al final probablemente es la diferencia entre una película estrictamente comercial que te puede contar la historia de esa niña trans y poner cosas entre los personajes secundarios que estén focalizadas en el personaje central para que tengas una catarsis emocional, o luego tejer un entramado de subtramas entre los secundarios que terminen en cosas distintas al personaje central, que en este caso es la madre que tiene problemas porque no es tan buena que en el arte como era su padre, los problemas que tiene a su vez Pero mira, con la abuela, porque esas subtramas, no digo que no, a mí me parecen interesantes, porque el problema de la madre, ese problema de tampoco saber muy bien lo que quiere y luego tener el peso de que su padre era un artista y ella no lo consigue, pues todo eso es interesante. Todo eso está bien. El problema, yo veo, es que a lo mejor todo eso enreda la trama central y no hace avanzar demasiado la historia, ¿me explico? Es a lo mejor Pero es lo que te decía. es lo que dices, Esa historia, analizamos y la película analizada gana. pero que tú coges ese problema que tiene la madre con su arte, y aunque suene atópico, focalizas el clímax de ese problema que tiene en que para hacer la estatua final hace una estatua andrógina porque entiende lo que le pasa a su hijo, ¿sabes? Y está relacionando la resolución de la subtrama de la madre con el clímax del hijo. Y te funciona mucho mejor así te vas por los cerros de Úbeda, que entonces dices, pues esto te lo puedes quitar, le quitas 10 minutos a la película y ya me dura un poquito Bueno, menos. ¿y qué futuro le ves, Javi, a 20.000 especies de abeja y a Estíbaliz Urresola? ¿Le Pues ves futuro a esta película? ¿Estará en los Goya? ¿Será una de las películas del año? yo creo que no, pero me puedo equivocar Nos perfectamente. queda mucho año, ¿no? Y en cuanto a esta directora, me pasa como con la de las niñas y como con la de Ruiz Azúa, que me encantaría verlas haciendo algo de género. Porque es que ese estilo de cámara en mano creo que le sentaría muy bien a un thriller, le vendría de fábula. Entonces me encantaría verlas haciendo algo de género el día de mañana, porque te digo que las considero muy buenas directoras. Oye, hay una cosa, una especie de maldición que es la segunda película, ¿no? La segunda película de muchas directoras es complicada, ¿no? Tenemos el caso... Sobre todo cuando la calidad de la primera ha sido reivindicada por motivos cuestionables. Claro, y a lo mejor la segunda, en el caso de Alauda Ruiz de Azúa, que ha hecho una segunda película, que es una comedia romántica para Netflix, y que, claro, no es Los Cinco Lobitos, está claro, y que muchos a lo mejor nos podemos ver decepcionados, ¿no? Eso ha pasado. Pilar Palomero, hablé con ella en la entrega de los premios FEDUS un rato largo, ella es de Zaragoza también y tal, y hablamos un rato, y ella me contó muy preocupada, porque después de haber tenido éxito con las niñas, esta segunda película, La Maternal, le preocupaba que no fuera mejor que la película anterior, ¿no? Lo que le debería preocupar es que fuera un poquito más distinta que la anterior. Que no fuera tan igual. Bueno, pero yo te hablo de lo que ella me dijo, Ya, ¿no? me Y yo la intenté consolar diciendo, no, a mí La Maternal, y es verdad, a mí personalmente me parece mejor película que Las Niñas, bastante mejor película. Y a eso a ella le reconfortaba mucho, porque decía, estaba muy preocupada por pensar que la primera ya fuera la gran película y ya no volviera a hacer otra película, ¿no? Bueno, Jesús, ¿te hemos dado ganas de ver 20.000 especies de abejas? No. Nos gusta tu sinceridad. Bueno, yo creo que hemos agotado el tema, ¿vale? Sí. Veremos a ver lo que le depara el año, ¿no? Porque, por ejemplo, el año pasado también en Berlín tuvo un gran premio Alcarrás, luego fue llevada a los Oscars con 0 éxito y luego en los Goya ha hecho el vacío total, ¿no? O sea que, y yo lo siento porque Carla Simón a mí me parece una excelente persona y una buena directora,
y Alcarrás a mí me parece una película valorable. Pero bueno, estamos ahí y no hablemos más. Vamos a hablar de nuestras películas de cine español, ¿no? Películas que al principio intentábamos definir como rarunas o de cine de autor, pero Jesús se ha salido de la norma Bueno, y yo nos creo, presenta yo sus creo, películas. yo creo que su elección es cine de autor también. También, sí, estamos de acuerdo. Yo aprecio mucho la elección de Los Santos Inocentes, porque a mí me parece una de las grandes películas del cine español, pero yo he apostado por otros caminos. Bueno, porque- ¿te parece que empiece Jesús, que lleva sí, mucho rato callado aquí? pobrecillo. Sí, a ver. Yo he elegido Los Santos Inocentes porque me parece que es una película que retrata muy bien la época, creo que de los finales de los 40, principios de los 50, la época marginal de aquellos pueblos y aquellos cortijos que existían en España, ¿no? Que tenían estaban los señoritos en su palacete y luego pues estaban los campesinos que tenían al cuidado del cortijo ahí en unas chozas que los tenían como esclavos. Aquello era realmente esclavitud, porque no les daban ni un mendrugo de pan para comer, se tenían que buscar ellos las habichuelas en lo que encontraban por allí, por el campo, incluso tenían que comerse las bellotas de los cerdos, o sea, y estamos hablando pues eso de casi los años 50, ¿no? Pero eso no ocurría solamente en una La zona película determinada de España, Jesús se sino que desarrolla en en los muchas. 60, En los teóricamente, 80, en los 60. en los 60. Y la Bueno, pues película es de fíjate, son 10, claro, sí. 1984, ¿eh? Sí, pues aún son 10 años todavía, la guerra ya había pasado ya casi, ¿cuánto? 20 años, ¿no? De lo que era, de 39, más o 60, menos, sí, claro, y todavía, y eso en las grandes ciudades, pues parece que no existía, pero no, en zonas de Extremadura, de Andalucía y demás, eso no existía en un sitio concreto, sino que había bastantes lugares donde estaba pasando, donde la gente pasaba por esas penurias, ¿no? Y luego, pues hablando de la interpretación de los actores, Paco Raval, Alfredo Landa, que siempre estaba encasillado, bueno, sí, encasillado en el cine cómico, cine de comedia y tal, pues ahí hace un papelón excepcional. Bueno, los dos. ¿Quién estaba también? Hombre, Agustín González, Agustín González, que era que el siempre hacía el administrador. mismo papel, realmente, ¿no? O sea, sí. Estupendo. Y yo destacaría mucho a Juan Diego. Ay, Juan Diego, que era el haciendo señorito, del ¿no? señorito, del sí, señorito sí. Iván, que es el personaje, es un personaje tremendo, ¿no? El señorito Iván. A mí hay una escena de esa película que me impresionó cuando la vi, que me sigue impresionando y muy bien narrada, que es cuando el señorito Iván, para hacer ver que sus empleados no están tan atrasados, obliga a Terele Pávez a escribir su nombre, ¿no? Delante de unos visitantes de Madrid, ¿no? Y se los pone en la cara, mirad cómo saben escribir y tal. O sea, una escena tremenda, ¿no? Esta película es una adaptación de una novela de Miguel Delibes y es muy curioso porque pocas veces las adaptaciones cinematográficas son mejores que las literarias. Y pues son estilos narrativos diferentes y tal, pero en este caso Mario Camus consiguió de una novela pequeña de Miguel Delibes hacer una gran película de cine. O sea, es curioso que el poder atractivo de la película sea mucho mayor que el de la novela. La novela es una novelita corta de Miguel Delibes que se lee muy bien, que está además contada en primera persona desde diferentes personajes y se lee muy bien, pero es que la película es mucho más que la novela, cuando suele ser al contrario, ¿no? A mí es una cosa que me impresionó mucho. Yo había leído, yo soy gran lector de Delibes, a mí siempre me ha gustado mucho, y yo había leído la novela de Delibes y cuando fui a ver la película me quedé absolutamente trastornado, porque la película era mucho más que la novela, mucho más. La película casi parece una película de terror, ¿no? Sí, de aquella época. Que tienes ese ambiente insano durante toda la película sí. y al final además ya rematas como si fuese aún más de película de terror, tan descarnado, tan... una sensación... Y luego que te el deja... papel de Terele Pávez, que hace ahí un auténtico papelón demostrando lo buena actriz que es, teniendo oportunidad de demostrarlo, y a mí me parece sensacional, haciendo de la mujer de
Paco el Corto, ¿no? Que es Alfredo Landa, que es sensacional, ¿no? Con esa niña chica, ¿no? La niña chica. La niña chica que tiene convulsiones, que tiene ataques epilépticos y tal. Y la tienen con- ahí con encerrada ese- en un con ese cuarto a drama, ¿no? oscuras, y la sacan con una manta negra que no se ve nunca Una nada. cosa tremenda, El tremenda. principio de la película era con la foto y la música esa de fondo, una música que es como... No sé qué instrumento es. Pero ya desde el principio de la película ya te sitúa perfectamente en lo que te va a contar. Luego Agatha Liz haciendo un papel también extraordinario, qué buen papel hace Agatha Liz. Y luego la marquesa, ¿no? Mari Carrillo. La marquesa. La gran Mari Carrillo, que es una actriz tremenda, ¿no? Y haciendo ahí de marquesa, con esa escena maravillosa en la que iba dando ese donativo, esa gratificación a cada uno de los empleados, mientras de fondo olía las secreciones, los excrementos Es una película redonda, Sí, además totalmente. No es tiene- que no le puede sacar ningún pero a esa No, película. es una película perfecta, perfecta. Maribel Martín también interpretando a la hija, ¿no? A la hija de esa familia que solo queda ahí de... Pero dura, porque es una película dura de ver, que para almas sensibles... Sí, las no- secuencias que Alfredo Landa tiene que hacer de va husmeando por el campo a cuatro patas y el señorito, que es el Juan Diego, va con la escopeta detrás y lo lleva como un perro. Además que era Alfredo Landa, ¿no? Que sentía admiración por el señorito Iván. Que, Sí, que- sí, que- claro, Hombre, sí, claro, además, claro, claro, sí, sí. claro, era el... que siente Que admiración. que se cae de un árbol, se rompe una pierna y Juan Diego, el señorito, que le da igual, o sea, para él lo importante es que se va a quedar sin cazar. O sea, lo que le Sí, pase, sí, pero sí, y sí. le pregunta, ¿pero Pues puede seguir? ¿Pero puede ese seguir? Y el olfato otro no puede. privilegiado que Sí. tenía Paco el Corto, ¿no? Tú sabes que en las votaciones de Film Affinity está considerada la segunda mejor película española. Y la primera no será Plácido, La primera es El Verdugo. el verdugo. Bueno, La tercera es Plácido. Plácido. Y la cuarta, Viridiana. Que no he visto. Fíjate, Que yo no he visto, Viridiana de fíjate, Buñuel. Viridiana. O sea, que lo cual me lleva un poco a mi Sí, terreno también, ¿no? Es estupendo esto. Javi, Pues yo quería primera hablar película. He elegido dos películas de directores malditos. El primero, que su historia me encanta, es Llobet Gracia, que dirigía Vida en Sombras. Voy a mirar el año porque yo creo que era el de 1948. 48, ¿verdad? Es Lorenz Llobet Gracia. Lorenzo castellanizado, Llobet Gracia, Pues ¿no? un auténtico apasionado por el cine que intenta hacer una película casi con fondos propios en aquellos difíciles años. Y le hace una película que no gusta nada a la dictadura, gusta muy poco. Y le hacen la vida imposible, evitan la distribución de la película y la película queda enterrada y olvidada hasta que hace unos años de repente se volvió a reivindicar y con toda la razón del mundo. La película sigue a Fernando Fernán Gómez, el protagonista, ¿no? Que es un apasionado por el cine desde el momento de su nacimiento. Nace en una escena un poco de realismo mágico, nace mientras sus padres ven una proyección de cine y en los primeros momentos de la película pues vemos cómo va desarrollando ese amor, cómo graba con una Pathé Baby, graba sus primeros planos, un poco como de Fabelsman. Está muy bien lo de que nazca en un cine, ¿no? Sí. La madre da a luz en un cine, En un no cine. viendo una película muda Y- tal. y y entonces- Traería gratis al cine ya siempre, como tú. me crió en el cine. Eso pasaba en Carne Trémula también, como nacía en un autobús, el protagonista ya podía ir siempre gratis en el autobús. Sí, siempre. Que, bueno, Podía pues, viajar donde quisiera. la cuestión es que la película llega un momento en el que el protagonista, que está trabajando como camarógrafo, sale a grabar los disturbios de la guerra civil, los primeros enfrentamientos, y mientras él no está en casa, matan a su mujer, una bala perdida. Y él coge una relación de odio, odia al cine, reniega del cine, hasta que se reconcilia con el cine gracias a Hitchcock y Rebecca. Y luego ya termina rodando la misma película que estamos viendo. O sea, es una película que si te gusta el cine es yo creo que maravillosa y con la que yo siempre he tenido una teoría un poco loca y es que alguien le dijo a Hitchcock que viera esa película porque hablaba de él. Porque hay un plano en el que el protagonista está mirando el cine en el que proyectan Rebecca, que se reflejan los neones en la cara, si mal no recuerdo, no he podido volver a verla recientemente, que es que se parece mucho a los planos luego de Vértigo. Sí, Y es igual. hay una escena estupenda en la que Fernando Gómez vive en una casa, justo de enfrente hay un cine, y en ese cine se proyecta Rebecca, ¿no? Rebecca, que recordemos que es la primera película que Hitchcock realizó en Estados Unidos, su primera película norteamericana de 1940, que fue un tremendo éxito y que a mí me parece una película
extraordinarias. Rebeca es posiblemente, para mí, la mejor película de Hitchcock. Es que en esos tiempos creo que a nivel visual no nos hacemos a la idea de lo arriesgado que podían ser algunas decisiones que tomaban los directores, ¿sabes? Que de lenguaje narrativo y joder, esta vida en sombras, ya te digo, creo que se define como corriente telúrica, que al Es régimen que, no le sí, gustó porque... hubo una corriente difusa en España, en Europa, que se llamó cine telúrico, que es de la década de los 40, ¿no? Y este director, Llobet Gracia, pertenecía a esta corriente y tal. ¿En qué género encasillas eso, no? Ahí Es ese un es drama, el pero sobre Es problema, todo un drama cine dentro del cine lo- también, es es un una drama biografía del- de cine, porque en realidad retrata la historia del cine desde el personaje que hace cine y que vive el cine, ¿no? Y que siente el rechazo del cine por la muerte de su mujer, pero que luego se reconcilia con el cine. O sea, que Fernando Fernán Gómez está muy bien dirigido y no parece Fernando Fernán Gómez. Es muy curioso porque una película de esa época... ¿De qué años? Es del año 48. La película es una película maldita totalmente, ¿no? Porque la productora puso dinero, dejó de dar dinero. Lorenzo Llobet Gracia hipotecó su casa, pidió prestado a toda su familia para conseguir terminar la película. La película se termina, la censura la clasifica en categoría 3, eso quiere decir que no tiene difusión y Subvenciones. que no recibe subvenciones. Por lo tanto, es una ruina total. Él se arruina con la película. La película consigue estrenarse en 8 años después, en 1956. Tiene un estreno solamente en un cine en Madrid, en un cine de barrio en Madrid, un estreno oculto que no tiene crítica, que ni siquiera la crítica llega a ver la película, o si la llega a ver no se comenta. No se comenta. Y que es una película que pasa totalmente desapercibida hasta que Fernando Méndez Leite, el actual director de la Academia de Cine, en los años 80 publica una historia del cine que titula Las 100 mejores películas de la historia del cine español. Y en ese libro, esta película la incluye. Y a raíz de eso, esta película empieza a proyectarse en círculos reducidos, en cinetecas y tal, y tiene cierta repercusión, y se habla de ella en un espacio que dirigía Fernando Méndez Leite, que es Historia del Cine Español. Historia del Cine Español, que se proyectaba en películas, y esa película se proyecta en televisión española por primera vez en los años 80, y es cuando la película se conoce, porque nadie la conocía, ¿no? Era una película absolutamente maldita. Y como muy bien dice Javi, en el Festival de Venecia en 2008, en la Mostra de Venecia, en la 65ª edición de la Mostra de Venecia, se proyecta La vida en sombras y un documental que hablaba de esta película, que es Bajo el signo de las sombras. Y a raíz de eso, la película coge fama internacional. Y es una película, diríamos, del año 48, que, ya te digo, 60 años después, coge de nuevo repercusión y se reconoce como una de las grandes películas del cine español. Y en esto tiene total mérito Fernando Méndez Leite, que es uno de los grandes historiadores del cine español y que yo estoy contentísimo que sea presidente de la Academia, a pesar de su edad, porque es con todo merecimiento, es uno de los grandes conocedores del cine español y es el que esta película la ha salvado de la muerte. Porque esta película solo se conservaban 2 copias de 16 milímetros. O sea que estuvo a punto de desaparecer y de ser una película totalmente olvidada. Si la puedes ver, Jesús, Sí, lo diría que es intentaré. casi hipnótica. Y si no os importa, como me voy a tener que ir en breve, la otra película que quería recomendaros es Arrebato de Iván Zulueta, del 79, un director que había hecho cortos, que hizo algún guión, y que solo tiene esta película y otra, y en la que una vez más también hablamos del vampirismo del cine, un tipo que entabla relación con un personaje un poco estrambótico que se llama Pedro, que es muy apocado, muy tímido, pero cuando consume drogas se de repente cambia totalmente de personalidad. Y este Pedro, vamos, viene a decir que la cámara de cine, que lo graba todo él, tiene sus películas grabando sus cosas raras. ¿Es Eusebio Poncela?
Eusebio Poncela es el protagonista. Un papel... Y eso es una película, además, que yo creo que no solo es una película que habla del vampirismo del cine, sino que define muy bien la época, el contexto social en el que está dirigida, porque el personaje de Eusebio Poncela tiene todos los clichés de la movida, ¿sabes? O sea, entonces es una película rara, no es... Probablemente Vida en Sombra sea más fácil de ver que Arrebato, pero Arrebato pues también tiene un puntito ahí onírico que pues que la hace muy interesante. Bueno, además es una película de Arrebato de 1979, se puede ver en Flixolé, está en Flixolé y se puede ver, y es una película que además interviene Cecilia Roth, que era actriz de moda de esos años 70, y Marta Fernández Muro, que es un placer verla porque era una actriz estupenda que en aquellos años también tuvo gran popularidad. A mí es la típica película de culto, película maldita, que en su tiempo no tuvo espectadores, que no gustó a casi nadie, pero que luego en el tiempo se ha convertido en película maldita. Yo la vi hace 3 o 4 años que la volví a visitar, y a mí me parece una película aburrida, tediosa y que no me gusta nada. Nada. Me parece un auténtico coñazo. ¿Y la interpretación de Will Moore qué te parece? De ese Pedro. Es que las interpretaciones me parecen muy falsas todas, ¿no? Tal vez la que más me gusta es Carmen Giral, que interpreta a un personaje muy simpático, ¿no? Pero los demás es que es todo como muy impostado, y a mí es una película que, ya te digo, me aburre una barbaridad. Sí. Ya sé que decir esto en ambientes culturetas es como blasfemar, pero No, a ver, blasfemar gravemente. blasfemar es decir que Dragones y Mazmorras es mala. Decir que Bueno, es que eso también. decir que esta película es aburrida yo creo que es comprensible, porque te digo que yo creo que es una película dura de ver. Que puede tener momentos que se haga cuesta arriba un poco. Pero sí que me parece, porque juguetea mucho con lo que es el cine experimental. Entonces, te tiene que atrapar mucho. Mira, yo Arrebato Pero... la vi cuando se estrenó. y ahí ya la odiaste. Y no me gustó. Y la he visto años después, pues sí, la madurez y la templanza que ahora me acompañan y la sabiduría habían hecho que mi visión fuera mejor, y no. Y tampoco. No. Yo es una película que seguramente... A ti no te va a gustar nada. No, sí, seguramente la habré visto, pero vamos, no la habré visto porque la habré dejado a medias, ¿eh? Sí, porque Arrebato yo estoy seguro, vamos, es que me acuerdo de Eusebio Poncela, del personaje, de todo, pero no recuerdo haberla visto completa esa película. No, es que, yo creo que la abandoné. Me encanta la idea de Arrebato. De hecho, os voy a contar una cosa, que es que los premios Arrebato de no ficción y de ficción, que se dan en Los Feroz desde hace 2 años, en la sugerencia de que se llamaran Arrebato fue mía en una asamblea de la AIC, de la Asociación de Informadores Cinematográficos de España, en el que sugerí yo que debíamos de llamar Premio Arrebato, ¿no? O Premio Iván Zuloeta. O sea, dar ¿por qué? Para premiar películas raras. O sea, la idea era premiar películas raras, no películas mainstream, sino películas que se salían de lo normal, ¿no? Y esa era la idea en la sección de no documental, en la que soy del comité seleccionador, y por eso le pusimos Arrebato. O sea, que sí que considero que es una película de culto, pero también, oye, mi valoración sobre ella es la que es. No, pero es que no está reñido. O sea, que yo me acuerdo que creo que a mí me hizo que me gustara más el momento vital en el que la vi, porque yo acababa de empezar, había hecho 1 año de sociología, había hecho 2 años de módulo de imagen, empezaba en periodismo, y en periodismo encontré en la Facultad de Ciencias de Información una sala en la que había un montón de proyectores de televisiones con reproductores de vídeos, y tú ibas, pedías la película, que había un listado con muchas películas grabadas de la 1, de la 2, de la tele, y tú pedías la película que querías ver, te la ponías allí, y si tenías suerte además había incluso anuncios de la época, que a mí me gustaba mucho ver los anuncios de la época. Y sentado en esa silla con tus cascos puestos en tu cubículo, que era como no te imaginaba completamente cerrado, ¿no? Un cubículo como de trabajo, ¿sabes? Con 2 paredes al lado, pero que había mucha gente aquí, veías la película. Y ese contexto de descubrir películas de las que había hoy, Internet no era como ahora, que podías, quiero ver la película, voy a buscarla, para la tarde la tienes. No. Había películas que tenían ese aura de película de culto. Nunca hemos hecho cuestiones así. Nada, nunca, jamás. Nunca.
Pero yo digo para buscar películas de culto, no estrenos, películas de culto. Y ahí de repente puedes acceder al Solaris de Tarkovsky. 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 Pues eso, películas de Un hombre lobo americano en Londres, también la vi ahí. John Landis. Que eran películas que yo nunca había podido ver porque o no había coincidido pases de esas, y de repente las tenía todas ahí. Y cuando vi Arrebatos que realmente sentí que estaba viendo algo especial y dices, joder, macho, es un poco coñazo, pero entiendo que digan que es especial. Yo como viví esa época, yo en la época de Arrebato la viví. Yo en el año 79 estaba estudiando cuarto o Os quinto tengo de que dejar, medicina que me y lo reclaman, viví. ¿vale? Vale. Jesús, un placer. Yo A me ver si quedo, vamos a hacer igualmente. Javi, no te importa que me quede No, con por Jesús favor. y tal. Vamos a seguir hablando Jesús y yo de cine, con tu permiso, por supuesto. Hoy podemos hacer un programa largo, ¿no? Sí, pero Javier, déjanos la llave porque podemos estar hasta las 3 de la mañana aquí. No, vamos a ponernos Jesús, tú y yo un tope. ¿Vale? La verdad es que la genialidad, yo por eso quería contar una película de Buñuel. Buñuel. Y he elegido Tristana porque tampoco hay mucho, Viridiana es más conocida y tal. Sí. Los argumentos son muy parecidos. Tristana y Viridiana mantienen elementos muy comunes. Y Nazarín, que es también basada en Benito Pérez Galdós, pero solamente hay 3 películas españolas. Después de la posguerra, en la posguerra solo está Viridiana y Tristana. Y antes de la guerra, la de Las Urdes Tierras sin Pan, que fue una auténtica revolución también, en la que Buñuel manipula el documental hasta el extremo. Yo hace poco que la vi y opino lo mismo que tú. O sea, es un documental que está manipulado en Totalmente. aquella época y además es que lo estás viendo y te Hay estás una dando película cuenta. de animación que es Buñuel y el laberinto de las tortugas, Sí, que es sensacional, que cuenta el rodaje de la película y cuenta efectivamente a Aragonés Recio, que era Buñuel, que era un auténtico fenómeno y que no le importaba tirar una cabra Sí. o La hacer que se escena de había la muerto cabra, un sí, niño. sí, O sea, sí, me sí, explico, sí, no le sí, importaba nada para hacer su película. O sea, una cosa sensacional, ¿no? ¿No crees también que Buñuel lo que quería era impactar con sus películas? Mira, Buñuel, él mismo declaraba que Impactar sus películas iban siempre de lo mismo. Decía, van de la religión y del hombre, decía siempre, ¿no? Él decía siempre que él siempre quería hablar de lo mismo, ¿no? O sea, que no quería hablar de otra cosa. En esta película, si es que tengo aquí unas declaraciones suyas, no sé si las voy a encontrar porque tengo tanto escrito que me pierdo un poco. Él siempre hablaba de lo mismo, ¿no? Él quería hablar de lo mismo siempre. Y él además negaba que él decía, hombre, erotismo y religión. Yo quiero hablar de esas cosas, ¿no? Y es su tema central. Y él negaba siempre que sus películas fueran políticas o que tuvieran crítica social, teniéndola, o sea, porque posiblemente lo negaba porque él le gustaba jugar, ¿no? Con crítica social, Las Urdes lo tiene todo, ¿no? Lo Para tiene que todo y vea tal, pues, y Los Olvidados, por ejemplo. Los Olvidados. Claro, es que eso es todo, es crítica social. Incluso el cine mexicano también, el cine mexicano que es cine de encargo, que es cine muy interesante porque son melodramas con malos actores generalmente, pero que luego le encuentras ahí elementos y de vez en cuando metía o sus gallinas o esos elementos que decías desconcertantes, ¿no? Que nadie comprendía y que a Buñuel le encantaban tanto y que él además, cuando alguien le decía, bueno, ¿y por qué has metido? Porque me gusta. Pero es algo que hacía Dalí en sus cuadros. Claro. Es exactamente lo Sí, mismo. sí. Bueno, Jesús, cuéntame tu segunda película. Hemos hablado de Los Santos Inocentes y la segunda, ¿cuál va a ser? La segunda película. Porque me has hablado de Berlanga. De Berlanga, sí. Ya se me había ido el santo al cielo. ¿Y qué película de Berlanga? De Berlanga dices? es que me da igual cualquiera. Porque podemos hablar de Plácido, podemos hablar de Calabuch, que es la película quizás a lo mejor menos conocida, o si no es menos conocida, yo creo que es la más bella, ¿no? De todas las que él ha dirigido, ¿no? Es una película que tampoco tiene una crítica social muy grande, pero es más entrañable. Pero de todas yo me quedaría con Plácido. Plácido ponga un pobre en su mesa, me parece excepcional, ¿no? Y los actores que están todos muy bien, incluso Casen, que era un actor, que era un cómico,
interpreta muy bien el papel de padre y, bueno, es una película que critica a la sociedad de aquel momento de una forma brutal y descarnada, o sea, así de claro. Y bueno, pues yo es la película que destacaría. Pero bueno, Plácido, tiene más, tiene El Verdugo, que quien no ha visto El Verdugo, ¿no? Con Pepe Isbert haciendo ese papelón. Pepe Isbert, que era un actor sensacional, Sí, sí, inconmensurable. inconmensurable. Era Y nivel- yo, Plácido, por ejemplo, a mí me entusiasma mucho la historia de Plácido porque es una comedia, pero en realidad es el tremendo drama de un personaje que quiere pagar la letra de su socarro. Sí, sí, Que toda la película va de eso, de él lo que quiere es pagar la letra de su socarro, que es el vehículo con el que puede sacar a su familia adelante. Esa familia que la mujer trabaja en unos urinarios públicos. Efectivamente, ¿eh? O sea, que es que, ojo con el asunto, que es tremendo, ¿no? Toda la película es tremenda, ¿no? Luego, ahí también sale José Luis López Vázquez haciendo de ese coordinador, por decirlo de alguna manera, que está metido en todos los embrollos, que ahí está intentando salvar las aguas de todo y tal. La película es tremenda. Hay un plano en Plácido, ese plano general en el que se ve el Isocarro con la caravana esta de actrices y de pobres, un camión lleno de pobres, otro de vedetes de Madrid, y que se cruza con ese entierro, en esa ciudad polvorienta de calles sin asfaltar, ese momento, ese plano general es la representación perfecta de la España del Es momento. una postal, eso es una postal. Una Sí. postal. Eso es una auténtica maravilla. Eso es, ahí está toda la realidad española Lo del que no momento. entiendo es cómo le dejaban proyectar esas películas, porque eran tremendas en cuanto a mostrarnos cómo vivía la gente, ¿no? Lo que pasa Y es sin que embargo, en la censura siempre tuvo mucho pase la comedia. Lo que era sí, comedia, es los así. censores no lo comprendían. Todas las películas de Calaboz, que has Berlanga. mencionado, es una película que él abominaba de Calaboz Sí, sí. porque fue muy censurada. Y de hecho quitaron gran parte de la película, aparte la redujeron mucho. Calabús, pero censurada, ¿por qué? Pues quitaron muchas partes y que no se han llegado a ver, como los Jueves Milagro. Los Jueves Ah, Los Milagro, Jueves Milagro, que me olvidaba de esa película. Bueno, esa también. pero Que esa, el final lo tuvo que cambiar, además. sí, esa película tuvo que cambiar muchas cosas para que la censura lo admitiera. Y él, son películas que reconoce poco suyas. En cambio, es curioso que Plácido y El Verdugo, con la carga que llevan encima, pasaran la censura. A mí siempre Sí, me ha sí. Y El impresionado Verdugo, eso. además, es una película que podía haber sido censurada Película completamente. terrible. Sí. Él quería que el personaje del Verdugo, de Nino Manfredi, fuera interpretado por José Luis López Vázquez, que ya sabes que hace de cuñado de Sastre. Y como era una coproducción italiana, la parte Claro. italiana le obligó Sí. a tener a Nino Manfredi, que lo hace muy bien, hace muy bien, que sí. hace una película, pero todos hubiéramos deseado ver a José Luis López Vázquez haciendo de Verdugo, ¿no? Con esa ¿El mezcla. guión del Verdugo es de Azcona? No, el guión de Verdugo es Plácido sí, que es de Azcona. sí, te lo voy a decir. Plácido sí, yo creo que sí, y el Verdugo te lo voy a decir porque no estoy seguro, pero me parece que no, que esta película, aunque podría serlo, o sea que podría serlo perfectamente. Te lo voy a mirar el guión. Sí, Es de perdón, Azcona. es de Rafael Azcona, Sí, sí. De Rafael Azcona y Berlanga. Firmaron este guión juntos, sí, es estupendo, sí, perdón, sí. Bueno, te cuento yo muy brevemente Sí. la segunda película que he elegido. Yo quería elegir una película, diríamos, del siglo pasado, de Buñuel, y otra quería elegir una película nueva que a mi modo de ver me defraudó mucho que no ganara todos los premios en el último Festival de Málaga. Es Matria, es una película de Álvaro Gago Díaz. Álvaro Gago Díaz hizo hace unos años un corto con este mismo nombre y el retrato de Matria es el mismo en el corto, aquí en el largo, ¿no? Aquí Ramona, que es la protagonista de la película, está interpretada por María Vázquez, se llevó la Biznaga de Plata, la mejor interpretación femenina indiscutible, y es la vida frenética de esta trabajadora gallega que trabaja en la fábrica, busca empleo,
trabaja también en un barco pesquero, intenta ganar todo el dinero que puede para que su hija tenga estudios. Su hija y ella se llevan mal, ella ya ha abandonado el hogar materno y está viviendo con un muchacho que a la madre no le gusta nada y se llevan fatal, y ella vive una vida frenética, trabajando constantemente, con un marido muy tóxico, un marido alcohólico y tal, el típico parásito que ella soporta, y que ella pues se preocupa de preparar la cena al marido, de ir a trabajar a un sitio, de llevarle dinero a la hija, en un sinfín, ¿no? Pierde el trabajo en la fábrica porque les bajan el sueldo y tal, y ella se resiste a esa humillación y busca trabajo y encuentra trabajo cuidando a un anciano, ¿no? Y eso le da cierto tiempo para reflexionar, ¿no? Y ella, que vive en el frenesí absoluto, un momento que está esperando, el anciano va a ver un amigo, ella se queda en la calle, se sienta en el banco y en ese momento, que es crucial en la película, ella reflexiona, ¿no? Reflexiona sobre su vida. No sigo contando más, pero a mí es una película que me entusiasmó, que me pareció estupenda, porque esta Ramona pues sufre, trabaja, ríe, intenta divertirse, tiene sus problemas personales, cabreada con el mundo, cabreada con ella misma, y María Vázquez la lleva hasta el paroxismo. Este personaje, Álvarez Gago, se basa en una persona en realidad, en una mujer en realidad, que él llevó al festival y que sirvió un poco de coach durante la película para asesorar a María Vázquez sobre su vida, ¿no? Y que interpreta un pequeño papel en la película de camarera en un bar, que tiene ese pequeño papel, y en la historia real se llama Francis, en la película se llama Pilar, ¿no? Esta actriz personaje, ¿no? Y a mí es una película que me entusiasmó y me decepcionó mucho que no fuera la ganadora de la Biznaga de Oro. Sin embargo, en cine no es una película que no ha funcionado. De hecho, nosotros no la hemos puesto, pero estoy seguro que el Cineclub Alcarreño... Espero que el Cineclub subsane ese grave error y la proyecte. La va a poder poner. Una película excelentísima. Matria, de Álvaro Gago Díaz, que es un director novel en el largo, pero que desde luego ha hecho una película excelente. Bueno, ¿te parece, Jesús? Despedimos el programa, ¿no? Pues sí, llevamos ya más de 2 horas de programa y yo me lo he pasado muy bien. Agradecerte mucho que hayas venido, porque enriquece nuestro programa. Esperamos contar contigo en más ocasiones. Y ya nos despedimos. Me despido como siempre mirando a la cámara, aunque sé que no funciona. Y como siempre digo, muchos besos, muchas gracias. Nos vemos en el cine, aquí en Centauros de la Alcarria.